que dice lo siguiente: encontrar el valor de L en el siguiente esquema. Para que la presión del gas sea de 73 kilopascales, el recipiente se localiza en la ciudad de La Paz. Entonces aquí tenemos, este es parte del problema, este es el esquema que nos indica, es el dibujo. Tenemos aquí el gas que está encerrado, confinado en este recipiente. Este gas está conectado a este manómetro. En este caso, este manómetro tiene una cierta inclinación de 30 grados. Acá tiene un ángulo de 30 grados, su inclinación de este manómetro. Otra característica que podemos observar en la figura es que el líquido manométrico, que está de color azul, ¿no?, nos indica que el líquido manométrico es agua. Y la pregunta es, ¿no?, encontrar el valor de L. Entonces acá tenemos esta longitud. ¿Cuánto vale esa longitud, ¿no?, que le estamos representando con L? Entonces, esa es la incógnita. Entonces, en primera instancia, para solucionar el ejercicio, vamos a introducir en el esquema, en el dibujo, los datos que se tienen, ¿no? Nos dice encontrar el valor de L, acá hasta allá está la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? En el siguiente esquema, para que la presión del gas sea de 73 kilopascales. O sea, este gas va a tener su presión, nos indica en el enunciado del problema, de 73 kilopascales. Entonces acá la vamos a poner de dato, presión del gas 73 kilopascales. Y también, ¿qué dato más tenemos, no? Esto nos dice que el recipiente se localiza en la ciudad de La Paz. Este manómetro está abierto a la presión atmosférica. Entonces, acá se va a ejercer, en este manómetro, en la parte derecha del manómetro, va a ejercer su presión, la presión atmosférica, ¿no? Entonces, eso se introduce en el dibujo, en el esquema, ¿no? Entonces, acá tenemos el gas con su presión, lo vas a simbolizar, presión del gas, P sub G, igual a 73 kilopascales. Y acá vamos a ver que la presión atmosférica va a actuar, ¿no?, en el lado derecho del manómetro, y la presión va a ser la presión atmosférica de la ciudad de La Paz, que tiene el valor de 495 milímetros de mercurio. Acá va a haber una altura H, esto va a representar la presión manométrica. Esta altura H va a representar la presión manométrica porque hay un desnivel del líquido manométrico, ¿no? Acá ponemos una línea de referencia que va a estar de color negro. Acá está la línea de referencia. Esa es nuestra línea de referencia, este de acá. Sobre esta línea de referencia vamos a colocar dos puntos, el punto A y el punto B. Nivel de referencia es esta línea horizontal. Este va a ser el punto A de acá. No, el punto A de acá va a ser el punto B. Sobre la misma línea de referencia. Acá es línea de referencia. Línea de referencia, LR. ¿No? Entonces, sobre esta línea de referencia, fijamos dos puntos, el punto A y el punto B. Y vamos a hacer un balance de presiones, como hemos resuelto los anteriores ejercicios. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Acá vemos lo siguiente, ¿no? Antes de hacer el balance de presiones, ¿qué unidades tenemos de la presión, no? La presión atmosférica está en milímetros de mercurio, 495 milímetros de mercurio, ¿no? Y la presión del gas está en kilopascales, 73 kilopascales. Entonces, para no tener estas unidades de presión diferentes, vamos a transformar a una sola unidad, ¿no?, para que posteriormente podamos sumar, restar, no sé, las operaciones que sean necesarias para encontrar la longitud de L. Entonces, lo que podemos hacer, ¿no?, es transformar esta presión del gas, 73 kilopascales, transformarlo a milímetros de mercurio, con factores de conversión. Entonces, la presión del gas, vamos a llevar por factor de conversión, esta presión del gas de 73 kilopascales, lo vamos a llevar a milímetros de mercurio. Entonces, para ello hacemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí la presión del gas, 73 kilopascales. Utilizamos el factor de conversión de kilopascales a milímetros de mercurio, que es este de acá.
¿no? Nos dice que en 101.325 kilopascales existen o es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Este es el factor de conversión, ¿no? De acá. Para que al hacer esta multiplicación, los kilopascales con los kilopascales se cancelen y tengamos la presión del gas ya en unidades de milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo respectivo, ¿no? Multiplicando 73 por 760 dividido entre 101.325, ¿no? Nos da 547.5 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces lo que se ha hecho es transformar esta presión del gas a milímetros de mercurio. Ahora vamos a hacer un balance de presiones sobre esta línea de referencia, sobre este nivel de referencia entre los puntos A y B, ¿no? Como se trata del mismo líquido manométrico y están a la misma altura, las presiones en el punto A tienen que ser igual a la presión en el punto B. Entonces, eso planteamos en una ecuación. Presión de A igual a la presión de B. Y según el esquema, según el dibujo, se tiene que observar qué presiones están sobre A, ¿no? Y qué presiones están sobre B. Sobre A está simplemente el gas, y el gas tiene esta presión P sub G, ¿no? Entonces, eso notamos que es equivalente a esta presión de A. Entonces, sobre A existe esta presión del gas, ¿no? Esta presión del gas. Sobre B, observamos sobre B qué presiones actúan. Está a esta altura H, que es la presión manométrica, más esta presión atmosférica, ¿no? Entonces, sobre B tenemos dos, ¿no? Tenemos esta altura H más esta presión atmosférica. Entonces, ahí se está reemplazando, ¿no? ¿Qué presiones se tienen sobre esos dos puntos? Entonces, ahí tenemos qué presiones se tienen, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué podemos encontrar, ¿no? Tenemos la presión del gas, que es 73 kilopascales. Se conoce la presión atmosférica, 495 milímetros de mercurio. Entonces, de esta ecuación lo que podemos encontrar es H, o sea, la presión manométrica. Entonces, despejamos de acá H, ¿no? H va a ser igual, este que está sumando para poderlo tenerlo solito H, para poder despejarlo. Esta presión atmosférica que está sumando va a pasar al otro lado de la igualdad con signo contrario. O sea, con más, aquí está con más, va a pasar con menos. Entonces, se despeja H. Entonces, H despejando va a ser presión del gas menos la presión atmosférica, ¿no? Podemos hacer la diferencia porque conocemos la presión del gas, conocemos la presión atmosférica, pero esta presión de gas lo vamos a utilizar esta unidad, ¿no? Ya no 73 kilopascales, sino este factor o a esta unidad que le hemos elevado, ¿no? A milímetros de mercurio. 547.5 milímetros de mercurio va a ser la presión del gas, y menos la presión atmosférica, que va a tener valor de 495, ¿no? Todo va a estar en milímetros de mercurio. Hacemos la diferencia, 547.5 menos 495 milímetros de mercurio, y H tiene el valor de 52.5 milímetros de mercurio. O sea, se ha encontrado este valor de H, ¿no? ¿Cuánto vale este H? Pero es de milímetros de mercurio, ¿no? Si este líquido fuera mercurio, tendría esa altura. Pero como nuestro líquido manométrico no es mercurio, sino es agua, lo que tenemos que hacer es transformar, convertir estos milímetros de mercurio a milímetros de agua, ¿no? Y eso se lo hace con la siguiente ecuación. Les decía que hay una ecuación que nos permite llevar de una altura de mercurio a cualquier otra altura de cualquier otro líquido manométrico, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa ecuación, que es esta de acá, que nos dice que la densidad de un líquido cualquiera A, ¿no? A puede ser aceite, alcohol, queroseno, cualquier líquido, por su altura de ese mismo líquido, el líquido A, es igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio. Entonces, ¿qué se quiere, ¿no? Es encontrar esta altura. En este caso, el A va a ser agua. Nuestro líquido es agua. Entonces, queremos encontrar esta altura H de agua. Entonces, vamos a despejar de esta ecuación esta altura H del agua.
va a ser igual entonces a qué. Esto que está multiplicando esta densidad de este líquido A va a pasar a dividir. Entonces simplemente hacemos un despeje de la altura H del agua, ¿no? Este subíndice A va a representar al agua, en este caso, ¿no? Entonces va a ser un despeje para encontrar esta altura que corresponde ya al agua. Siendo el despeje, vamos a tener esto, ¿no? Densidad del mercurio por la altura del mercurio dividido entre la densidad del agua. Ahora acá, ¿no? Tenemos la altura del mercurio, como hemos hecho en el anterior cálculo, ¿no? Acá está la altura, esta es de mercurio, 52.5. Queremos transformarlo, este 52.5, a la altura de agua. Entonces, para eso necesitamos la densidad del agua y necesitamos la densidad del mercurio. Y les decía en los anteriores ejercicios que esas densidades se tienen que conocer, ¿no? La densidad del agua líquida a 4 grados centígrados es 1 gramo sobre centímetro cúbico. La densidad del mercurio, 13.6. Entonces, esos valores se tendrían que conocer y con eso podremos encontrar esta altura del agua, ¿no? Entonces, vamos a emplazar valores acá, en esta ya despejado, la altura del agua. Entonces, acá reemplazamos los valores, hacemos el cálculo respectivo. Está la densidad del mercurio 13.6 gramos sobre mililitro, altura del mercurio 52.5 milímetros, densidad del agua 1 gramo sobre mililitro. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, esta altura del agua tiene el valor de 714. O sea, en comparación, ¿no? El agua va a tener mayor altura que el mercurio, ¿no? El mercurio tiene 52.5 milímetros. Si eso lo transformamos a milímetros de agua, tiene un mayor valor, ¿no? Mucho mayor, 714. Eso se debe a su densidad. El mercurio tiene mayor densidad que el agua. Muy bien, entonces ya hemos sacado, hemos encontrado esta altura del agua. O sea, lo que se ha hecho es encontrar esta altura H ya del agua, o sea, del líquido manométrico que tenemos. Pero la interrogante no es esa, no es esta altura H, sino es la longitud L, esta longitud L. Pero si observamos el gráfico, tenemos un triángulo. Esta altura H puede ser una recta vertical. Aquí tenemos una recta horizontal. Y esta longitud L va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. No es un triángulo, no se dibuja bien, pero es un rectángulo, ¿no? De un cierto ángulo que es de 30 grados. Entonces, este triángulo lo podemos dibujar en este cateto de acá, ¿no? Va a ser esta altura H, la hipotenusa va a ser esta longitud L, y tenemos el ángulo, ese ángulo aquí se repite, ese ángulo de 30 grados. Aquí tenemos el ángulo de 30 grados. 30 grados. Y con la teoría de los senos se puede encontrar esta longitud L. Entonces, eso se va a aplicar a continuación. Tenemos ese triángulo, ¿no? Que tiene 30 grados. Tenemos la altura H, tenemos la longitud L. Vamos a aplicar la teoría de los senos. ¿Qué nos dice el seno del ángulo? O sea, el seno de 30, ¿a qué va a ser igual? No sé si han llevado en el colegio trigonometría, pero se sabe que al encontrar el seno de este ángulo va a ser cateto opuesto, o sea, el cateto opuesto de este ángulo es H, ¿no? Sobre la hipotenusa. Entonces, el seno de este ángulo va a ser HA sobre L. Entonces, eso lo planteamos en una ecuación. El seno del ángulo, o sea, el seno de este 30 grados va a ser cateto opuesto, que es HA sobre L. Esto viene de la parte de trigonometría, ¿no? De triángulos, rectángulos, ¿no? Ahora, de acá podemos encontrar esta longitud L. Esta longitud L va a ser simplemente haciendo un despeje. Esto que está dividiendo va a pasar aquí a multiplicar, acá arriba, y este seno de 30 va a pasar a dividir, o sea, hacemos un intercambio.
Este L queremos despejarlo, lo traemos hacia la parte izquierda. Y este sen de 30, el seno de 30, lo pasamos a dividir. Entonces, eso es lo que se hace. L va a ser igual a esta altura h sobre el sen de 30 grados. Reemplazamos valores para encontrar L. Esta h del agua, 714 milímetros, y sobre el seno de 30 grados. Entonces, en sus calculadoras necesitan una calculadora científica que te pueda calcular el seno de 30 grados, ¿no? ¿Listo? Entonces, dividimos 714 entre el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 0.5, ¿no? Si ustedes sacan su calculadora, pueden ver que el seno de 30 grados es 0.5. O sea, nos va a quedar 714 entre 0.5, nos da el resultado de la longitud L, 1428 milímetros, ¿no? Y con eso hemos dado respuesta al interrogante. Se ha encontrado el valor de L, ¿no? Que era la incógnita, ¿no? Este valor de L.